Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. La lectura de la Escritura para el culto dominical hoy se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versos 13 al 17. Vamos pues ahora los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Y eso concluye la lectura de la Escritura para hoy. Estoy muy interesado para ver cómo el pastor Jonathan nos va a explicar y ayudar a entender qué es lo que este pasaje dice sobre Dios y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Bueno, ahora pasemos a nuestro tiempo de oración y alabanza. Gracias Dios por darnos la oportunidad de congregarnos virtualmente y físicamente. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser, para poder entender, aplicar y compartir tu palabra. Ayúdame a poder adorarte y alabarte con nuestras voces, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Gracias Dios, en tu nombre, amén. Hermanos y hermanas, pasemos a nuestra primera canción. Cristo es mi roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él.
En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, oh Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón.
Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Amados hermanos, Iglesia del Redil de Envigado y aquellos que están participando en esta mañana de esta transmisión de nosotros como iglesia para ustedes, en este día donde nos reunimos para adorar a nuestro buen Dios. Y pensando en el texto que leyó nuestro hermano Pablo
al principio de este servicio, Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17, que apunta a seguir con esta miniserie que hemos titulado Mayordomía o Viviendo Sabiamente como Cristianos. Quiero pedirles que me acompañen por un momento en una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos ayude en este momento, en este tiempo, y a través de este recurso virtual, para los que lo están haciendo de manera virtual y también a los que vamos a estar de manera presencial, a estar conectados con la palabra y que sea el Señor hablando, como siempre les digo, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras vidas para que pongamos en práctica la palabra del Señor. Así que por favor oremos. Padre, damos gracias a ti porque nos permites estar aquí para honrarte, exaltarte, bendecirte, glorificarte. Pero no queremos hacerlo simplemente de labios, Señor. Hay un tema recurrente en la carta que escribe Santiago y tiene que ver con que nuestra vida debe reflejar el cristianismo en que nosotros basamos nuestras vidas. Que nuestras vidas deben ser un reflejo de la obra de Cristo en nosotros. Así que te ruego, Señor, que a la luz del texto que hoy vamos a hablar seas hablando a nosotros, de manera que las personas a nuestro alrededor y aún nosotros mismos veamos el carácter de tu Hijo reflejado en nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a vivir con sabiduría. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les decía, nuestro hermano Pablo estuvo leyendo el texto de Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17. Y es un texto que nos habla sobre los planes y el aprender a planear bien. Y en ese sentido vino a mi mente un cuento, el cuento de las cometas, escrito por Álvaro Fernández. Y este cuento narra la historia de 3 cometas, sí, así como le digo, de 3 cometas en época de vientos. Ellas eran Rosita Retazos, Colorina de los Vientos y Aires de Libertad. Las 3 muy bellas, pero al estar lejos de sus dueños, se inició una conversación entre estas cometas. Dijeron, qué aburrido tener que estar amarradas en todo momento, habiendo tanto espacio en el cielo. Miren las aves. Ellas no tienen un lazo atado a su cuello privándolas de la libertad. Eso expresó Rosita Retazos. A lo cual respondió Aires de Libertad. Oh, estoy de acuerdo contigo, amiga. Agregaría que no solo molesta estar sometidas a esta cuerda, más molesto es no poder movernos y maniobrar al antojo, a nuestro antojo para vivir y gozar. Me siento impedida, anulada, quisiera volar y volar y volar y demostrar que sin pitas ni sogas la vida es libre, soñadora y hermosa. Mientras tanto, replicó con voz algo temerosa Colorina de los Vientos. Qué desagradecidas son ustedes, amigas. ¿Cómo no entienden que la cuerda es el bien, que nos ata y también nos permite volar? Sin ella la vida sería incierta. Sin ella, ¿quién sabe por dónde volar? Ambas la tacharon de fastidiosa. Sin esperar una réplica más, Rosita y su amiga Aires de Libertad se pusieron frente a Soplido Soplón, quien soplando a todo pulmón trozó cuerdas y pitas de un solo tirón. Entonces, con risas y gritos, iniciaron la fantasmal travesía estas cometas, la que creían las llevaría a la codiciada libertad. Asustada y callada, Colorina de los Vientos las miraba y con profunda tristeza las vio descender, descender y descender para luego caer. Su destino no fueron los aires. Muy rápido cayeron a tierra, sin oportunidad de volver a volar, pues su cuerpo estaba roto, molido y dolido, sin cuerda que las llevara
a la que creían sería su tan anhelada libertad. Basado en este cuento, hermanos y amigos, ante las incertidumbres que nos presenta la vida y este mundo en el que vivimos, es una asignatura necesaria para todos el hacer planes. Ahora, esto mismo es abordado de dos formas generalmente por las mayorías y por las personas. Los que tienen su vida milimétricamente programada, proyectada, asegurada, y también los que dejan al azar, al día a día, su estado de ánimo, o sencillamente no lo hacen porque es mejor no complicarse. Ahora, estos dos ansiando la tan anhelada libertad y realización, estos dos casos. Y ante esto, ustedes y yo hemos de preguntarnos, ¿podremos nosotros juzgar alguno de los dos modelos citados como correcto e incorrecto a la hora de planear y administrar la vida? ¿Qué hacer para vivir en esta área de proyectar, agendar o planear nuestra vida de cara al futuro terrenal y eterno con sabiduría? ¿Será posible? Hermanos, separadas de la cuerda como Rosita Retazos y Aires de Libertad no es posible. Ahora, Jesús y el Evangelio nos dan buen consejo a tener en cuenta. Nos enseñarán lo que dice Dios al respecto en su palabra y qué dice Él sobre hacer planes y la mayordomía de administrar nuestras vidas. Y precisamente ese es el desafío que nos presenta el texto de hoy. Es una advertencia que nos llama a examinarnos sobre qué fundamento o en qué fundamento estamos planeando nosotros nuestra vida. Pregúntese usted sobre qué fundamento está planeando su vida. ¿Está planeando su vida de manera correcta, acertada, a la luz de la palabra de Dios y de su Dios? Bueno, Santiago 4, 13 al 17 es un texto, hermanos, como les he dicho, que desafía y exhorta al ser humano en cuanto a la sabiduría que aplica en administrar su vida a la hora de planear. Ahora, lo interesante es que no centra su tesis o argumento en asuntos tales como meramente economía, educación, salud, contactos, hobbies o libertad, sino en algo más importante. Por esa razón, Santiago presentó, hermanos, un desafío a la iglesia del primer siglo y les llamó a planear bien. Y este desafío es valioso para la iglesia de hoy porque nos resalta la importancia de tener en cuenta los planes, cómo planeamos y cómo debemos planear. Ahora veamos qué nos dice de planear bien basándonos en lo que el Señor habla sobre los planes. Versículo 13 dice, oigan o vengan ahora, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocios y tendremos ganancias. Eso dice el versículo 13. Y eso me llevó a pensar en lo siguiente, que algunas personas han reducido el evangelio como a asuntos en que Dios nos habla simplemente de perseverar en las pruebas, en los sufrimientos, o el cristianismo solamente tiene que ver con fe, con tentaciones, con la palabra de Dios, con amar a otros, con obrar justamente, con cuidar nuestra lengua, con ser sabios en Dios, con mantener con cuidado nuestros conflictos. Pero Santiago, hermanos, cita un tema interesante aquí para todos los seres humanos y cuanto más para la iglesia, y nos llama a saber planear. Ahora, ante esto vale preguntarnos, ¿planear es malo? Rosita Retazos, como dice el cuento, y Aires de Libertad, nos llevaron a ver que hay planes que nos llevan a buen término. Y en este caso, ¿será que es malo hacer proyectos? Bueno, ¿qué es lo que dice Santiago sobre los planes? En este versículo 13, en su primera parte del texto dice, oigan.
Y esta palabra o este verbo, Santiago lo usa para señalar que el planear no es algo malo u ofensivo a Dios. En principio, lo que Santiago quiere hacer es llamar la atención sobre este tema, como una invitación a dialogar sobre este asunto. Por eso dice, oiga, vengan ahora. Y por la audiencia a quien se estaba dirigiendo la epístola, sabemos que le habla a personas creyentes, tanto judíos como gentiles, o que se identifican como tales. ¿Y qué les dice? Bueno, primero les llama la atención. Y en la parte B del versículo 13 les dice, ¿ustedes qué dicen? Y obviamente Santiago, guiado por Dios, registra la dinámica común de las personas a la hora de hacer planes. Se fija un tiempo, por eso dice hoy o mañana el versículo. Se fija un lugar, tal o cual ciudad, y un plan específico, más expectativas como iré, estaré, haré y ganaré. Eso dice el versículo 3 en la segunda parte. Y hasta este punto, Dios no está censurando al ser humano o al hombre por hacer planes o trayendo una metodología nueva para planear. Pero sí los señala, los indica y resalta. De hecho, lo que está haciendo el autor aquí es señalando, identificando que Dios quiere hablar de ese tema. Por lo tanto, en este primer punto, hermanos y amigos, es bueno saber que Dios no censura o condena el planear y proyectar. De hecho, podemos resaltar muchos ejemplos de hombres en Dios que hicieron planes. La Biblia está llena de ellos. Abraham, José, Caleb, David, Esdras, Nehemías, Daniel, José, Pablo y aún el mismo Señor Jesucristo. Además, el libro de Proverbios capítulo 21 versículo 5 dice: los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Por tanto, es importante hacerlos y no dejar nuestras vidas al azar, so pretexto de ¿para qué afanarnos? Como dice Mateo 6, 25 al 34, que no nos afanemos por el día de mañana. Y hay que entender a qué se refería el Evangelio de Mateo cuando dice que no hay que afanarnos por el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de argumentar en esta primera parte? Planear bien no significa no hacer planes. Dios no está en contra de los planes. No era malo que Rosita Retazos y Aires de Libertad quisieran tener planes, basándonos en este cuento. El asunto aquí es que Dios está señalando los planes como parte de la vida. Y Dios no está censurando el ser proyectados. Ahora lo que sí vale preguntarnos es, entonces, ¿por qué incluye esta área dentro de las cosas a manejar con cuidado? Seguramente porque los planes repercuten para la vida y la eternidad. Así lo deja ver los siguientes versículos, hermanos. Por eso, no solamente debemos identificar en este texto de la mayordomía de nuestras vidas el hacer planes, sino también cómo hacer planes. Y por eso vamos a ver ahora cómo registra Santiago los seres humanos planeamos. ¿Cómo planeamos a la luz del versículo 14? Versículo 14 dice: sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, C.S. Lewis, un autor cristiano, dijo: ustedes y yo debemos estar seguros de una cosa, y es que por perfectos que sean nuestros planes, tenemos que someterlos, óigalo bien, someterlos a Dios para ver si se ajustan a sus planes con nosotros y para el mundo. Y este texto está enlazado con la nota aclaratoria de Santiago, sin embargo, que da fuerza a las palabras de C.S. Lewis. De manera que Santiago aquí nos está llamando como Lewis a reflexionar sobre cómo planeamos.
y cómo esto puede llegar a ser nocivo al nivel de ser catalogado por el mismo Santiago como pecado en el versículo 17 y un síntoma de una mayordomía infiel, como lo dice Lucas en el capítulo 12, versículos 13 al 21 del Evangelio. Veamos en el versículo 14 cómo planeamos muchas veces en nuestra naturaleza, fuerzas y motivaciones. Y Santiago, hermanos, indica aquí, por la guía de Dios obviamente, que las personas, creyentes y no creyentes, cuando planean algo, por bueno que parezca, no debemos dejar por fuera a alguien que es vital y trascendental. Dios, como la historia de nuestras cometas, Rosita Retazos y Aires de Libertad, no debían haber desechado la cuerda y quien sostenía la cuerda como parte de sus planes. Y esto, hermanos, debido a que nosotros, ¿sí?, ustedes y yo, somos como un mero vapor, dice Santiago, como humo, como neblina, transitorios, dependientes. Y nuestros planes apuntan a un objetivo vano y temporal, dice Santiago. Tendremos ganancia, indicando un fin meramente económico o material. Pero Él, o sea Dios, es eterno y conoce todas las cosas, lo que conviene y lo que no conviene para esta vida y la eternidad. De manera que quien planea sin la guía de Dios es como un ateo en la práctica. ¿Y por qué lo digo? Si usted lee en la Escritura, en la misma carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, encontrará que los demonios creen en Dios, reconocen a Dios, pero viven sus vidas a espaldas de Dios. Por eso hablo de que hacer planes sin tener a Dios en cuenta es como un ateísmo en la práctica. ¿Y por qué? Porque muchos dicen creer en Dios, pero no le tienen en cuenta, lo cual es censurable y Santiago mismo lo identificará como jactancioso, o sea, arrogante, falto de sujeción, reverencia y temor o respeto a Dios. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Por estas razones, hermanos, Santiago nos llamará a ver como una forma diferente a la hora de planear. Él nos está llamando a planear de manera diferente. Qué incierto, hermanos, llega a ser el futuro para el ser humano. Y últimamente ustedes y yo lo hemos visto. Hemos sido más conscientes de esta realidad. Qué incierto es el futuro para nosotros. Fíjense, al principio de pandemia, a principio del año 2020, nos hablaban de que íbamos a tener un pico de pandemia. Luego ya se nos habló de un segundo pico de pandemia. Y en este momento ya estamos hablando de un tercer pico de pandemia. Tenemos una incertidumbre ante el futuro, hermanos. Y el texto bíblico nos lo recuerda. Que ni aun los ricos, como el hombre rico de la parábola de Lucas 12, puede llegar a presumir de seguridad con una buena cuenta económica a su favor. Solo Dios conoce el mañana y lo que es verdaderamente riqueza, provecho, planes de bien y de salvación, como también lo dice Isaías 46, versículo 9 al 11. De manera que Dios está de acuerdo con que el hombre haga planes, pero como vemos, el asunto que está llamando la atención es cómo lo hacemos, basándonos en nuestra propia opinión, deseos y corazón jactanciosos. Les invito a que se hagan esta pregunta. ¿Planeamos nuestras vidas a la luz del consejo de Dios para nosotros en las cosas simples y en las más complejas? Hermanos, no hacerlo nos hace lucir mal ante el Señor y la vida. Pues ¿qué certeza tenemos del futuro? Si vemos realmente los versículos 16 y 17 y pensamos un momento en ello, hacer planes en nuestras propias fuerzas
nos hace lucir no como hijos de Dios, sino como personas que no son hijas de Dios y que no son sabias. De manera que planear bien nos está indicando Santiago que la vida debe relacionarse con planes. Y Santiago ahora también nos ha dicho que debemos tener cuidado de cómo planeamos, cómo administramos nuestra vida. Pero ahora, haciéndonos ver que somos erráticos por naturaleza, por nuestro pecado, por el efecto de la caída de Adán, ahora Santiago nos va a sugerir cómo ustedes y yo debemos planear. Y por eso nos vamos a concentrar ahora en los siguientes versículos que restan para exponer este texto, que son versículos 15 al 17. Y específicamente el versículo 15 dice en adelante: más bien ustedes deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en su arrogancia, y toda jactancia, dice Santiago, es semejante, o toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ojo con esto, le es pecado. Y eso me hizo recordar una frase del Padre Nuestro que reza: hágase tu voluntad. Hermanos, así reza de manera explícita la oración más conocida por el pueblo cristiano. Sin embargo, muchos dicen: hoy y mañana iremos, estaremos, haremos, ganaremos. Esto, como les he dicho, es ateísmo en la práctica. Aquellos que dicen creer en lo primero, hágase tu voluntad, pero hacen como lo segundo, iré, estaré, haré, ganaré, están viviendo como si Dios no existiera y no hiciera parte de sus vidas y no fuera el Señor de sus vidas. Por lo anterior, más bien ustedes y yo deberíamos orar cada día diciendo: Padre, hágase tu voluntad. Y aparte de ello, vivir cada día a la luz de si tú quieres, o como dice Santiago, si el Señor quiere. En este versículo 15 se nos habla de que debemos aprender a proyectar en las fuerzas y autoridad y providencia de Dios. Aquellos hermanos que son sabios reconocen a Dios como su Señor y han de someter siempre sus planes a Él. Así nos lo recuerda el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Usted lo puede leer en su casa, Proverbios 19, 21. Y Proverbios 21, versículos 29 al 31. Hermanos, quienes son sabios deben aprender a planear sometiendo sus planes a la voluntad del Señor. Así lo hacían los creyentes del primer siglo. Usted lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 21, Romanos 1:10, Romanos 15:32 o aún 1 Corintios 4:19. Así planeaban y así proyectaban sus vidas los discípulos, los apóstoles. Hermano, todo esto indica que este debe ser un distintivo de una persona que ama, cree y teme a Dios. Y es un mayordomo fiel, como lo registra Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Hermanos, las obras hechas en las fuerzas y naturaleza humana, la Biblia las identifica como necedad y sin garantía para la eternidad. Ejemplo de ello tenemos grandes murallas, pirámides, monumentos, récords, hazañas, gustos y placeres que son nada ante el Señor y ante la eternidad, como el mismo Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos. Y quiero invitarlos a que reflexionen a la luz de este texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Ahora, del versículo 13 al 26 se habla sobre la parábola del rico necio, que creía tener garantizado su futuro porque había acumulado gran riqueza. Pero el Señor Jesús dijo que eso es completa necedad. Las riquezas no nos garantizan un futuro seguro. ¿Por qué?
versículo 16 de Santiago, nos dice que no nos garantiza nada porque es en nuestras fuerzas. Y Santiago vuelve a enfatizar lo necio y nocivo que es para una persona. Y cuánto más ha de serlo para una persona creyente planear sin tener en cuenta a Dios en su vida. Le resulta jactancioso. Jactancioso el diccionario lo define como una persona que se alaba excesivamente y presuntuosamente con un fundamento en sí misma, y esto es catalogado como una acción criminal y vergonzosa, pues se equipara a la posición, y en este caso particular, de su autoridad. ¿Y quién es nuestra autoridad en este caso? Dios. Planear sin Dios es querer ocupar su lugar en nuestras vidas, es sacarlo del trono que debe ocupar en nuestra vida y sentarnos nosotros allí. Y ese lugar, ustedes y yo sabemos que solo le pertenece a Él. Y tengamos por seguro que nosotros no daremos la talla para ocupar ese lugar. Y si nos ceñimos al diccionario, el diccionario dice que la jactancia es hasta criminal. Hermanos, Santiago está diciendo que es criminal querer planear nuestras vidas sin tener en cuenta a Dios en ellas. Y eso da paso al versículo 17, que precisamente habla de eso. Nosotros debemos aprender que debemos planear con nuestra mirada no solamente a nuestro futuro terrenal, sino aún más allá, viendo hacia el futuro eterno. Pues un fruto del cristiano es una vida sujeta al Señor y que cada día parezca más a la de Cristo. Por eso, el planear sin tener a Dios presente en nuestras proyecciones o agenda, ojo con esto, diaria, semanal, anual y de por vida, en todas las áreas de la misma, aunque pueda no parecer un mal detestable o escandaloso como matar, robar, violar, segregar, deshonrar a nuestros padres, codiciar, es igual de nocivo, pues desplaza al Señor de su lugar en nuestras vidas y nos pone a nosotros en ese lugar. Y Santiago, hermanos, está diciendo que pecamos, óigalo bien, cuando hacemos lo malo, pero también pecamos cuando dejamos de hacer lo bueno. ¿Y quién es suficiente ante esto? ¿Quién puede tener en cuenta a Dios siempre en su agenda? Bueno, eso nos pondría en una posición bien difícil. Seguramente todos fallamos en esto. Sin embargo, gracias sean dadas a Dios por todos nosotros, ustedes y yo, en Cristo Jesús. Pues a decir verdad, no somos inmunes a fallar en esta área de mayordomía ante el Señor, de planear nuestras vidas. Y por esta razón les invito a esforzarse cada día en mejorar en esta dirección a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Su palabra, la oración y la iglesia, comunión con las autoridades de la iglesia y los hermanos de la iglesia. Y además, les invito también a que volvamos nuestra mirada al Evangelio y las buenas nuevas de Cristo en nuestro favor. ¿Por qué? Como dice Pablo en Filipenses 2, capítulos 5 al 11, un texto que puede traer mucha consolación a la luz de la exhortación que nos está haciendo Santiago, de aprender a planear teniendo a Dios siempre en cuenta. Y este texto de Filipenses 2, 5 al 11 nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo subordinó todo su ser, posición, tiempo, fuerza y se sujetó a la agenda divina, de manera que Él vivió una vida completamente sujeta a la voluntad del Señor y vivió una vida sin defecto y sin pecado, y de hecho decía: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Imagínense, nosotros llegamos a decir eso. Nuestra comida es que hagamos la voluntad de Dios.
Ojalá si fuera desierto. Pero esto también trae consolación a nosotros, porque Cristo vivió una vida perfecta. Así que olvidemos nuestra agenda jactanciosa que busca el reconocimiento de los hombres a través de la sabiduría humana, el poder, el placer y la riqueza temporales. Y empecemos a mirar esto que hizo Cristo y jactémonos en lo que realmente debemos hacerlo, en el Señor. Como dice 2 Corintios 12, versículo 9, dice, pues en Él y por Él vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, hermanos, que nuestra agenda incluya como prioridad lo que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, pues quien le conoce a Él y da a conocer, permanecerá. Y así también 1 Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, dice el texto, permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Pues si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán. ¿En quién? En el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo, nuestro Dios, nos hizo, la vida eterna. Y hermano, esto debe llevarnos a glorificar al Señor, que en su gran misericordia Él nos ha dado un Redentor, Cristo Jesús, quien planeó bien a nuestro favor. Por tanto, ustedes y yo aprendamos a planear como Él planeó, sin perder de vista que podremos llegar a fallar en el intento. Puede que hoy su agenda no haya incluido a Dios. Puede que esta semana su agenda no haya incluido a Dios. Puede que esta última década su agenda no haya incluido a Dios. O puede que usted hoy esté diciendo, mi agenda nunca ha incluido a Dios. Por eso es tan importante el mensaje del Evangelio. Porque Cristo Jesús es nuestra esperanza y Él siempre incluyó en su agenda el plan de Dios para darlo a nuestro favor. Ahora, ciertamente, aún siendo creyentes, podremos llegar a fallar en este asunto. Por eso este texto nos llama la atención en varias direcciones y yo quiero dejarle unas recomendaciones a la hora de aprender a planear. Y en primer lugar, les digo que planeemos bien ¿en qué? En que este texto nos debe llevar a considerar buscar consejo a través de la oración, indagando la palabra de Dios y consultando en la iglesia a los hermanos y autoridades de la iglesia a la hora de hacer planes, no solamente en áreas espirituales, sino también en muchas otras áreas. Pidamos consejo, hermanos. No seamos jactanciosos, como dice Santiago en este texto. Pero en segundo lugar, quiero llamarlos también a que planeemos bien a la luz de quienes somos. Dice Santiago que somos como niebla, falibles, finitos, inclinados a la jactancia y ganancias meramente temporales. Hermanos, consideremos replantear nuestros planes, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se despojó de sí mismo y se subordinó a Dios y subordinó su agenda a la voluntad de Dios. Hermanos, planeemos bien a la luz de quienes somos en Cristo. Nuestra agenda indiscutiblemente debe incluir como prioridad ser embajadores de Dios. Usted puede decir, pero yo no soy pastor. No interesa. Todos nosotros, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted es abogado? Usted puede ser un embajador de Dios a través de su oficio. Usted es médico, usted es contador, usted es ama de casa, usted trabaja en un taller de mecánica, usted es carpintero, usted es modista.
Yo no sé qué profesión tenga usted o qué está haciendo, o usted es estudiante, lo que sea. Pero en eso que usted hace o en lo que Dios le está permitiendo involucrarse, allí ustedes y yo estamos llamados a ser embajadores del Señor y llevar su evangelio. Y por último, planear bien implica hacerlo a la luz de nuestra esperanza futura. La Biblia nos dice en este contexto del capítulo 5 que Él vendrá como juez a juzgar la agenda de cada uno. Aún la agenda de aquellos que parecía buena, como Rosita Retazos y Aires de Libertad, volar con libertad. Y nosotros debemos mirar a la luz de esta realidad si Cristo está en nuestra agenda. Si Él no hace parte de nuestra agenda, apelemos a su gracia. Él vivió la vida que no podemos vivir, o sea, una vida totalmente sujeta a la agenda y voluntad de Dios. Y la vivió a nuestro favor. Por lo tanto, yo les invito a entregar sus vidas hoy a Él y comenzar a considerar los cambios que deben hacerse en nuestras agendas y planes. Empecemos de a poco. Y si no sabemos cómo hacerlo, busquemos ayuda en medio de una buena iglesia, una iglesia cristiana de sana doctrina. Hermanos, no tengamos en poco estas palabras. Recordemos el versículo 17 como termina este texto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por último les digo, como quiero terminar este sermón, ¿es importante hacer planes? Dios no censura los planes, es importante hacer planes. Ahora, es importante hacer planes sobre un fundamento seguro. Por lo tanto, planeemos bien sobre el único fundamento firme y seguro de proyección. ¿Y cuál es ese fundamento? Nuestro Dios. Así que planeemos siempre todo en Dios. Oremos, por favor. Señor, damos gracias en esta hora por permitirnos estar delante de ti, siendo expuestos a tu palabra. Señor, rogamos que no nos dejes ser simplemente oidores de tu palabra, sino que nos ayudes a ser, y perdona la redundancia, hacedores de la misma. Señor, Santiago en su carta, en su epístola, reitera mucho y en varias ocasiones que la fe sin obras es muerta. Y una de las obras que debe destacarse en la vida de un cristiano es ser un buen mayordomo de su agenda, de su día a día, de su plan de vida, de su proyecto de vida, de sus dones, de sus talentos y de cómo tú estás incluido en todo esto, Señor, tanto en el día a día como en la semana, como en el mes, como en el año, como en el proyecto de vida a largo plazo, Señor, sabiendo que no solamente debemos enfocarnos en amasar una buena cuenta económica para pensionarnos. No solamente debemos anhelar la casa cómoda para estar tranquilos los últimos días. No solamente debemos buscar renombre por un título o logro, Señor. Todo eso es necedad si tú no has sido glorificado en el proceso, si tú no has sido involucrado en el proceso y si todo esto no ha sido también para glorificarte y darte a conocer en medio de la comunidad donde nos has puesto. Señor, ayúdanos a empezar a dar pasos en la dirección correcta de cómo debemos planear y hacerlo bien, teniéndote a ti en cuenta. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga y recuerden estar pensando en cómo están planeando sus vidas. Ese es un distintivo también de una buena mayordomía cristiana. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación.
Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.